Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. A nombre de Radio INA, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues nos invita a esta ocasión a la serie Nuestra Memoria. Yo soy Emanuel Audelo. En esta ocasión contamos con la presencia de Henry Chalfant. Él es un fotógrafo, un fotodocumentalista estadounidense. Él se ha especializado en los últimos 40 años a fotodocumentar la escena de la cultura hip hop en los inicios allá en Nueva York. En específico, entre los 70s y los 80, su trabajo más potente fue documentar o tener la capacidad de documentar grandes trenes, los trenes de los vagones de Nueva York, los fue documentando, creando un acervo que actualmente es el más grande de la historia, y gracias a ello logramos conocer parte o gran parte de las producciones que se realizaron por esos años. Él también es uno de los grandes, por decirlo así, ahora a través de los ojos de la historia, en crear la producción por lo menos de dos libros fundamentales. Uno se llama Subway Art, el arte de los trenes, y el otro es Spray Can Art, que también tuvo ya en más o menos a principios de los 80 su publicación, y que ha venido también dotando de un sentido histórico a esta expresión que se realizó allá por los jóvenes y adolescentes de Nueva York. En esta ocasión tenemos a Henry Chalfant como nuestro invitado especial para que nos pueda hablar sobre lo que acaba de suceder recientemente, hace unos minutos, en la 9ª edición del Congreso Transdisciplinario Estéticas de la Calle, que se está realizando en el circuito de posgrados de Ciudad Universitaria. Ahí estuvimos por la mañana y allí pudimos escuchar a Henry, una conferencia que pudo abarcar los años más intensos que tuvo para poder documentar los trenes en Nueva York, y luego el tránsito que ha sucedido no solamente sobre lo que sucede en Nueva York, sino en otras partes del mundo, en Latinoamérica en específico. Bien, antes de empezar, pues yo soy Emanuel Audelo, yo me dedico al periodismo, y en los últimos 13 años he estado compartiendo con Henry Chalfant una gran experiencia y un interés por organizar su gran archivo documental. Hay grandes expectativas también por conocer qué es lo que, además de lo que se ha conocido en sus libros, pues está ahí en el archivo, y me gustaría que de eso comenzáramos a platicar. Pero vamos a dar inicio formal. Y Henry, bienvenido a los micrófonos de Radio INA. Es un placer tenerte por aquí. Gracias, Emanuel. Es un placer asistir. Muy bien. Henry, comencemos y vayamos a esos años en donde tú llegas a vivir a Nueva York, te instalas siendo un padre de familia en ese entonces, ya más o menos 40 años de edad, a finales de los 70, tú siendo escultor de profesión, no fotodocumentalista, sino un escultor de profesión, te inclinas y sales a las calles a documentar. ¿Qué es lo que te motiva a salir a las calles por esos años? Bueno, apenas llegado a 73, yo empecé a viajar entre donde vivía en la calle 90 con
el estudio que tenía acerca de Canal Street y viajaba en metro. Y cada día veía las cosas que estaban desarrollando sobre las lateras del metro. Um, y para mí fue interesante. Siempre me ha gustado la invención y la creatividad de jóvenes. Um, Cuando vivía en California, fueron los surfers, que yo creía que había una cultura propia. Y así y también los skateboards en sus principios años, cuando los skateboards tenían las ruedas de metal de las patinas normales. Um, y a New York me, me fascinaba los grafitos desde el principio. Antes de vivir allá, había visitado amigos y he visto los principios, los tags. La idea que había personas desconocidos que iban poniendo su marca y que fue una especie de rebelión, me daba placer. Y cuando yo vine en 73, ya esa forma de arte ha desarrollado mucho, ya, porque creían piezas en los trenes, no eran solamente de una línea, la firma de una línea, sino tenían peso y también dimensión. Y por años yo viajaba y admiraba esas obras de arte sin saber qué hacer, porque estaba en un túnel y tratando de tomar una foto no era bueno porque no había la luz. Y después de estos años, yo empecé a viajar afuera de Manhattan, a los barrios afuera, en especial el Bronx, y en Manhattan del Norte también. Y yo noté que viajando afuera había luz, yo podía hacer algo para sacar las fotos. Y así lo hice. Bien. Hablemos un poco del trabajo de Henry para el público que nos ve, porque hay una dificultad para documentar un objeto que está en movimiento, ¿correcto? El objeto que está en movimiento, ahí estaban estas grandes producciones de los inicios del graffiti hip hop en Nueva York. Había una dificultad para documentarlo todo completo y además en movimiento, ¿correcto? Quien lograba hacer eso tenía que alejarse mucho del tren o estar en una posición más en diagonal para poder capturarlo. Pero, ¿qué hiciste, Henry, para lograr que se documentara el tren completo en alta calidad? Tenía mis limitaciones porque tenía una cámara con un lente de 50 milímetros y no tenía no sé, porque no iba a buscar otros. Los de ancho, en el entonces daba una distorsión, uh, ¿cómo se llama? Sí, una curva, había una curva. Una Sí. curva, y no me gustó. Y por eso dejé este lente de 50 milímetros y que desde afuera la línea, las piezas, los trenes eran muy pequeñas y acerca no podía entrar en los almacenes ah, o no sabía si podía, pero eso no me iría bien entrar en los almacenes en el día cuando están vigilados bien y todo. Por eso estaba viajando al norte en el Bronx un día y vi la vía central entre los dos. Hay dos vías, uno que va sur y otro que va abajo. Y el de centro se usa para express cuando hay momentos en el día en que mucha gente tiene que ir a ultrapasar los estaciones locales. Sí. Así, estacionado dentro en esa vía tercera, había dos vagones de tren pintados por
torres muy importantes y ya lo sabía porque ya había visto en el túnel, en el diario viaje, los trenes de Lee y la Fabulous Five. Quería mucho tomar fotos de ese tren, pero estaba estacionado dentro de dos estaciones y claro, no, es contra la ley para el público de ir por esas pasarelas al lado de los trenes estacionados. Pero yo con la pasión de tomar esa foto, yo fui en la pasarela entre dos estaciones y cuando estaba ahí estaba muy cerca al tren y a la obra de arte. Y empecé a tomar fotos del principio y tuve que tomar, creo, 11 fotos para captar todos los dos vagones con esos diseños de Navidad y de Santa Claus y los cervos y la nieve y todo eso. Era muy bonito, eran bonitos los dos vagones y con los nombres de los artistas y todo. Bueno, saqué la foto, volví a la plataforma y entendí enseguida que eso fue una manera de tomar las fotos y luego después um, colar los pedazos juntos para hacer una panorama sola. Y así empecé y durante los próximos 7 años he capturado más de casi 600 vagones enteras y muchas más fotos de piezas y esas cosas. Um, fue, fue el momento crítico para mí ese día y todo el resto de lo que queda de mi colección sale de este único día. Muy bien. Cuando hice tu introducción, Henry, dije que tú tienes una profesión como escultor. Y no es casualidad por varias cosas, porque una es esta sensibilidad para entender que no es fácil entender a primera vista lo que sucede con el graffiti, ¿verdad? Algunas veces son líneas, colores abstractos que difícilmente se pueden encontrar en una primera lectura. Pero también la belleza que se puede encontrar de esta experiencia de colocar las piezas, o sea, pintar estas figuras en un objeto que esté en movimiento y que sirve para mover pasajeros. Esta visión de ver el objeto en su conjunto, con la obra, con pasajeros, en un paisaje de la ciudad de Nueva York, implica entonces el gusto de poderlo capturar, ¿no? en una imagen. Y tú nos has comentado, nos has platicado en otras ocasiones que tú aprendiste a hacer estas fotos panorámicas por tu profesión de escultor, ¿correcto? Sí. ¿Cómo es que sucede esta experiencia de escultor para hacer tomas panorámicas y que lograras entonces fotografiar el tren? Bueno, para llegar a ser un profesionista de escultura, se necesita comisiones que te pagan para hacer una obra, para amplificar, para ir con un edificio en una plaza, algo así. Y hay que hacer un modelo para entrar a la competición. Y se hace propuestas y un modelo pequeño en yeso, pero hay que crear un diagrama en donde poner ese modelo para la presentación. Y yo aprendí solo porque me sembraba práctico de tomar fotos en serie en una diámetro de 180 grados, un semicírculo
con los edificios y los parques y todo que estaban alrededor del sitio en que quería poner el modelo. Así lo hice, hacía las fotos y las colaba juntos en un cartón. Así lo fue muy sencillo, pero ya había hecho varios de estos. Y cuando estaba propio delante de la misma situación, fue como decimos a no-brainer. Pero fue una invención que muchas personas la copiaban después. Hay muchos periódicos y revistas de graffiti alrededor del mundo que usan esta manera de exhibir las fotos de los trenes que hacen. Bien. Aquí hay una tensión latente todo el tiempo, una tensión entre quienes producían estas obras, ¿verdad? Que eran jóvenes, adolescentes, desafiando un mundo adulto, pero también un conflicto urbano, ¿verdad? Un conflicto en donde los canales formales estaban cerrados, las escuelas no tenían materias propiamente como de arte, las familias estaban, pues las familias más necesitadas estaban buscando el sustento, no estaban hablando propiamente de arte dentro de sus casas, o la iglesia o los medios de comunicación atacaban directamente a jóvenes que escribían sus nombres en las paredes. Había un contexto que no era para darle la bienvenida a este tipo de expresiones, lo contrario, atacaban, perseguían, pero ellos mismos, sintiendo el orgullo de estar en las calles, decían y se referían a sus producciones como obras de arte, ¿verdad? Inclusive tú lograste una fotografía de una playera en donde dice, el arte no es un crimen, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo es que la obra de arte se puede considerar así y no llegar a los museos propiamente? ¿Cómo esta obra de arte está latente, viva, es inclusive disruptiva y está ahí sin llegar a los museos? ¿Tú qué piensas de lo que has visto de esa época? La obra de arte hecha por niños, adolescentes que estaban ahí en las calles. Que ellos están buscando algo que hacer y están buscando algo que es divertente hacer. Y en una tradición grande de la calle de Nueva York, siempre ha sido muy competitivo en las relaciones entre las personas. Salían de las calles, por ejemplo, la práctica de sounding, se llama, que estos pequeños versos de atacar y de insultar a la familia o a la persona del ajeno, ¿no? It's called your mother, your mother wears, this and that. Cosas muy insultantes. Y es una competición. ¿Quién puede hacer la cosa que hace a los demás reír más? Eso es un viejo juego neoyorquino. Y cualquier cosa que hacen jugando, competen. Yo creo que a lo mejor es así para adolescentes por todas partes, pero es muy intenso en Nueva York. Y hay estos elementos, la desinversión y la pobreza del gobierno de New York. Quería decir que los políticos no querían hacer más alto el costo de viajar, porque políticamente sería fatal. Así, la compañía la agencia de los trenes no tenían mucho dinero y todos los vagones eran décadas de edad, hasta los años 30. Eran viejos y no funcionaban bien.
y los almacenes donde estacionaban los trenes eran fácil de entrar, ¿no? Había cercas y podías portarlas y entrar. Y nadie vino para cerrar estos huecos. Era muy fácil. Y los niños tuvo este espacio como un parque de juguetes. Y fueron ahí de noche con Colonel Sanders Chicken y cerveza y sus novias. Y estaban ahí toda la noche haciendo fiesta, pintando los trenes. Fue así en los principios Ujú. y antes de digamos, la guerra. Ya, la- el nombre de la película Star Wars está basado en esa guerra que tú mencionaste sobre el conflicto entre los niños y el gobierno de la ciudad, los niños y los adultos, los niños en la policía. Um, Fue esta guerra grande en una tarima grande de la ciudad de Nueva York. Y así fue. Añadir que una pieza que haces puede circular por 600 millas de vías. Ah, las personas que lo vean viven allá en el otro lado de la ciudad y una especie de fama crece sobre tu nombre que circula. Y la gente empieza, los niños empiezan a hablar, oh, ¿has visto a so and so? Y una persona está orgulloso del valor de su nombre que está viajando por la ciudad. Dos cosas. Uno, para también el público que nos escucha, Henry Chalfant también ha estado o incursionó en el documental, en el cine documental, y en los 80 realiza un documental que se llama Style Wars, como Guerra de Estilos, que el título sale de uno de los trenes que están documentados en la colección de Henry. Después hubo otro documental o varios otros más, pero el de Flying Cod de Sleeves, de las bandas de jóvenes que había en el Bronx, y uno de los más recientes, ya por el 2016, que se llama Del Mambo al Hip Hop, ¿verdad? Todo esto siempre abordando la cultura, estas expresiones que hay en la isla de Nueva York. Pero háblanos también sobre esta batalla. Hay varios autores que nos dicen que la cultura hip hop en su centro, en el corazón de esa cultura, siempre está la batalla, ¿verdad? Sí, Y colocan ejemplos como el baile, ¿no? El breakdance tiene su batalla, ¿no? sí, El rap hip hop también tiene su batalla, el DJ también hace batallas, ¿no? De freestyle. Y también en términos de la cultura hip hop y el graffiti hip hop, hay una batalla de estilos todo el tiempo, ¿verdad? Al centro está algo que motiva a que estén como desafiándose y haciendo esto que tú nos platicas, ¿no? ¿correcto? Sí, sí, es verdad. Todo lo que estás diciendo es lo que ya yo vi. Y hablando del film, de la película, es interesante que claro que yo no soy un filmmaker, no era un cineasta. Mi amigo Tony Silver sí lo fue. Y fue él a decirme a mí que estaba mirando lo que estaba haciendo yo. Él estaba mirando los artículos en el Village Voice, en el periódico y la película exhibición que tenía. Él dijo, yo creo que hay un film, una película en las cosas que estás haciendo. Vamos a hacer el film. Ah, y Knock, casi al mismo momento, en 81,
Knock 167, uno de los escritores, creó por sí mismo pintó un vagón entero en 12 o 13 horas, una vez durante la noche, pintó todo y fue Style Wars. Y en la pintura, las letras de Style son distintas de las letras de Wars. The Style es más wild style, Wars es como se dice, straight letters, rectos. Y vimos, Tony y yo vimos ese tren y decidimos, ese es el nombre del film. Mira, porque en ese entonces había también una guerra entre los pintores, una guerra de rayar a tu enemigo. Además, la guerra que hablamos ya la guerra de la ciudad contra los niños y los niños contra la ciudad y la administración y los políticos, todo eso. Y empezamos con esa idea y el nombre que fue un chance, una fortuna que al mismo tiempo él creó ese vagón para nosotros. Bien. Henry, es interesante cómo tiene que haber un trabajo inclusive sistematizado. O sea, hay una experiencia de encontrarte con, buscar a través de la fotografía, documentar los trenes, que es algo que llama la atención, hay una pasión por hacerlo, pero lograste documentar cientos de estos trenes. Y luego de eso conociste a los productores, artistas de estos trenes. Pero eso puede quedar solamente en la anécdota, que tiene que haber un trabajo de sistematización, de organizar toda esa información. Y lograste diferentes publicaciones, como ya dijimos, de Subway Art, Sprite Canard y otros más. Sí. Esa producción, esta literatura o toda esta producción de libros, que le podemos llamar actualmente como ya tu trabajo de investigación propiamente, ¿tuvo algún impacto en la opinión, en el cambio de opiniones de las autoridades o inclusive el público que rechazaba este tipo de expresiones? ¿Tú pudiste conocer algo así sobre estas autoridades o público? ¿Que tu trabajo tuviera influencia en el cambio de su opinión? Sí, porque cuando queríamos, Marta y yo primero y ella solos, tratamos de publicar un libro. Éramos en competición, yo y Marta. Ambos tratábamos y no pudimos hacerlo. No aceptaron ese tema en las casas de publicación, las casas editoriales en Nueva York. Todos decían, no, ya había un libro en 73, que fue el libro de John Narr y Marvin Kurlansky, y con una forward de Norman Mailer. Sí, el Yeah. prefacio, el prólogo fue de Norman Mailer. Sí, es Sí. Watching My Name Go By, for the Faith of Graffiti. Y ellos, los editores, dijeron que no. Marta y yo decidimos de tratar juntos de preparar un libro. Y así lo hicimos, porque el estilo suyo es muy distinto del estilo mío de fotografiar. Ella es fotógrafa profesional, trabajaba para el New York Post y también para National Geographic. Y yo fui un inventor de ese loco manera de hacer los trenes, de hacer las fotos en serie. Así, sabíamos que había mucha oposición a la práctica de graffiti, mucho odio, y poco, ¿cómo decimos? Es que yo, por ejemplo,
iba a proponer una carta de Navidad con una pieza de uno de mis vagones al Museo de Arte Moderna. Y por la persona en la tienda dijo, qué bien, sí, lo vamos a hacer. Pero después de un mes me devolvió la foto y dijo que no, es imposible, que las personas en el, ¿cómo se dice? El Board of Directors, El los consejo directivo. directivos, ah, la, la presidente, una anciana de ellos, dijo, esas personas hay que hacer una línea y tirarlas. Odiaba a todo, el graffiti, los grafiteros. Pero sí, no había mucha acceptance de esa forma de arte. Entonces, Bien. tuvimos que publicarlo en Inglaterra, donde no había mucho graffiti en la época. Y la directora del arte de Thames and Hudson lo vio nuestra propuesta y dijo que sí, ya fue sencillo. La primera persona con quien hemos hablado. Bien. Les recordamos que estamos con Henry Chalfant, un fotodocumentalista que entre los 70 y 80 pudo registrar cientos de trenes intervenidos por graffiti hip hop. Y estamos en esta charla hablando sobre sus publicaciones y la influencia, el impacto que ha tenido. Henry, dinos brevemente quién es Martha Cooper. Henry Chalfant ha colaborado con diferentes personas, pero en especial Martha Cooper, quién es y cómo se lograron mantener esta amistad que ha tenido pues ya varias décadas, ¿no? En donde han podido colaborar. Pero ¿quién es Martha Cooper? Martha Cooper, como decía, fue un fotógrafo de periodismo, de jornalismo. Trabajaba para el New York Post y por un periodo en su vida trabajaba para el National Geographic. Es una buenísima fotógrafa y sigue lo que, y es una persona que se dedica a alguien y no lo deja. Es como un perro de esos que no dejan la, la cosa que están mordiendo. Bueno, es increíble. Sigue haciendo un estudio de street art. Viaja muchas veces al año. Ah, cumplió 80 años este año y sigue viajando. Y digo, no solo tanto en Europa o en los Estados Unidos o en América Latina, pero también en las islas Fiji, en Tahiti, y es una intrépida. Sí. Es, Henry, regresemos a tu publicación y qué impacto tú crees que haya tenido. yo sé que la primera publicación, Subway Art, ha tenido un gran efecto en el mundo porque primero todo el mundo robaron el libro en las librerías, en las bibliotecas. Apenas expuestas en una librería ya lo robaron. Y eso fue una especie no sé, juego, pero ah, e- era una especie de contagión, el rato de los libros. Ah,
pero fue increíble para disparcido ese libro en en un modo muy amplio. Ah, y los librerías tuvieron algunos meses antes de entender que tuvieran que cerrar los libros detrás de una cerradura. Y ah, lo- el editorial estaba feliz porque ya estaban pagados. Y para nosotros fue bien porque era como la palabra de boca, decimos en inglés, the word of mouth, ha ayudado al al movimiento de ese libro. Y tuvo un impacto grande porque era en una manera, no lo pensábamos que era subversivo, pero sí era subversivo porque enseñaba los tools, los útiles, las herramientas y las técnicas. Y también una especie de reglas de cultura. Y nosotros no pensábamos en una profunda manera sobre eso. Decimos solamente lo que hemos observado mientras estábamos preparando el libro y pensando que era información interesante para entender los chicos y la forma de arte. Parece que fue más de eso, fue como un libro de instrucción para crimen. Y cuando había arrestos de en otros países o también en Estados Unidos, en los periódicos había siempre a crime photo, una foto de crimen. Estaba una bomba y los lápices y algunas veces llaves para entrar en los camaretos de conductor y un libro, siempre en esa colección de herramientas de crimen. Y eso fue como una infección alrededor del mundo. Todo el mundo quería hacerlo. Y así se difusó mucho en los años después de su publicación. Sí. Bien. Henry, en la charla que tuvimos por la mañana en el 9º Congreso de Estéticas de la Calle, fuiste más allá de los años que estuviste activo documentando el graffiti. Sí. Um, casi todo lo que he hecho después, porque a mediana edad de empezar una nueva disciplina como filmmaking no se hace, pero se hace en el sentido que es posible siempre de encontrar colaboradores, gente que sabe cómo hacerlo, o sea, con la cámara, ah, el sonido, la preparación de las escenas con storyboard, todas las cosas que yo no sabía nada de eso. Tony, mi amigo que fue filmmaker, fue regista. Su especialización fue hacer las, ¿cómo se llama? The shorts before the feature, antes de ver la feature, se vea una especie de reclame para un film que viene. Él hacía estos, produjo estos, y había producido también algunas documentales antes. Um, Tenía mucha experiencia, muchos conocimientos conocidos en el mundo de filmmaking, y esos conocidos invitó a colaborar con nosotros. Por eso tuvimos un grupo muy bueno. Y yo tuve el papel de el antropólogo. Yo era amigo de los grafiteros y sabía algo de sus costumbres y sus reglas y
conocía a todo el mundo, a cientos de personas, y yo podía avisar a Tony de la cultura de ellos. Bien. Muy Ah, bien. Henry, en esta presentación que hiciste también colocaste un tema que me parece muy interesante y es eh, cómo es que estas obras de arte que viajaban y después cuando cerraron el metro, pusieron rejas más fuertes, colocaron perros para ahuyentar, para alejar a los artistas, se expandió en las calles de Nueva York, ¿verdad? Comenzó a haber una especie como de explosión de graffiti, pero en las paredes de la ciudad. Y eso era algo imparable, ¿no? Algo imparable que actualmente es imparable. Pero ha entrado también en una combinación en donde el, 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 el arte público no necesariamente es gratuito, ¿sabes? Ha habido ya personas, ha habido empresas, instituciones que están interesadas en obtener una pieza, una obra hecha por artistas urbanos, pero que lance un mensaje específico, ¿sabes? Hay una especie de curaduría por parte de esas empresas o autoridades para colocar mensajes específicos con la técnica del graffiti. Ahí un acercamiento peligroso, me parece, que has sido también, tú has sido testigo de eso. Mencionabas en tu charla de la mañana que el ejemplo de Diego Rivera con el tema de la familia Rockefeller allá en Manhattan. ¿A qué te referías con qué sentido querías darle? Bueno, yo estaba hablando de street art y una conversación que tuve en Barcelona con el alcalde y y el jefe del sistema de tránsito y un psicólogo y algunos ah, adolescentes que practicaban graffiti ilegal y yo para una conferencia. Y había y el plan de la ciudad era de ofrecer a los niños paredes para pintar um, de edificios abandonados, no sé qué, pero paredes para sin peligro de policía y arresto. Pero tuvieron que prometer de no hacer graffiti ilegal también. Pero eran, sí, sí, qué bueno, podemos hacerlo y podemos levantar nuestros nombres aún más alto. Y había alguien más grande entre los asistentes de este coloquio que dijo que no aceptas esa propuesta porque si lo haces te van a decir lo que puedes pintar y lo que no puedes pintar y pierdes tu libertad. Que yo encontré es una línea que tenemos todavía en la propuesta de street art, de arte comercial, porque grafiteros aún en ese entonces estaban invitados a pintar letreros para un negocio, para una tiendita o algo, invitaron a los grafiteros a pintar. Y claro que no decían no puedes hacer eso, pero tuvieron que pintar en un cuadro de información. Y no era libre y gratis. Y andando adelante, es verdad que hay una especie de caché en, en pintar o de tener una pintura de street art en un edificio, por ejemplo, o de hacer parte de un grupo de personas que quieran promoción de street art, puede ser porque
van a atraer turistas a la ciudad, tienen muchos motivos para invertir dinero en street art. Pero lo están haciendo en grandes cantidades, porque cuando ves lo que hay que hacer para hacer un street art de 20 pisos en un edificio, si necesito una grúa, al menos, y mucha pintura, mucha preparación. No hay nada malo de eso, pero las dos cosas pueden vivir juntos, o si viven juntos, siguen viviendo juntos. Y yo siempre me he caído al lado de las personas que siguen pintando libres, pintando de noche, o pintando donde la gente acepta que son grandes pintores y la gente en el barrio, a ellos les gusta mucho lo que están haciendo los artistas. Y los artistas siguen siendo libres a hacer lo que les dé la gana. Y quizás tienen sensibilidad versus los vecinos o no. No importa. Los que lo hacen y es una manera de vivir juntos con otras personas y una especie de negociación. Y yo creo que esa es una manera mejor de hacerlo que darles dinero y decirles que tienen que hacer y que no deben hacer. Eso es hay una gran limitación en eso. Yo estaba hablando del graffiti street artist Blue en Bologna, que siempre hace cosas ¿cómo se dice? At the edge. Sí, al filo, ¿verdad? Filo, sí, sí. Es muy bueno. Sí, sí. Henry, en los últimos años estoy pensando en tu exposición allí en Fuenlabrada, España, donde estuvo como responsable Suso 33, y luego lo que sucedió en el Museo del Bronx con tu obra. Está habiendo una especie de recopilación de hay una especie como de agradecimiento por tu obra documental, pero también está habiendo nuevas exploraciones dentro de tu propio archivo, ¿correcto? Sí. Platícanos un poco de eso. Estamos también ya yendo hacia el cierre de esta entrevista. ¿Qué hallazgos ha habido a la luz de los nuevos tiempos dentro de tu archivo? Yo soy conocido por los trenes, más de todo, porque los libros se trataban de los trenes. Pero mientras que estaba tomando fotos de los trenes, estaban dando vueltas por los vecindarios. Conocía a muchos en el mundo de graffiti, en hip hop. Y por los años 80 empecé a acompañar a gente niños, jóvenes que hacían las varias formas de hip hop, o sea, los rappers y los bailadores de break y los DJs en especial. Y yo fui ya notado como el fotógrafo por mis fotos de los trenes. Ha llegado el fotógrafo, eh. Y ellos me invitaron así, conociéndome. Él tiene una cámara fotográfica, porque no viene a hacer una foto de mí haciendo DJ. El primero fue Des. Des fue mi amigo. Conocía desde su edad de 16 años ya. Era un buen talentoso escritor, pero era un DJ también. Y un día me invitó a su casa, al parque alrededor de su casa.
donde él hizo una, una fiesta con su tocadiscos, su par de tocadiscos. Y yo noté que era muy bueno, tuvo una colección muy interesante de discos. Y así iba conociendo más y más personas que hacían estas fiestas ilegales en parques de juguete, de juegos, parques de juegos, de baloncesto, um, en las partes del Bronx que son pobres, donde vivían en las casas públicas. Y me invitaron durante el día, cuando prepararon sus instrumentos y sus tocadiscos y sus altoparlantes, y volví o me quedé hasta la noche cuando había el jam, que es una palabra en español que funciona para jam. Pues puede ser para Es una especie de fiesta. sí, una fiesta pero el jam es como la parte más climática. Sí, Sí, el encuentro sí, sí. del performance lleva a esto, la parte climática del jam. Así fui a fotografiar estas jams y ah, tenemos muchas fotos buenas y fui una vez a pintar con los chicos en un almacén en East New York. ah, y tengo las fotos, yo creo que son buenas las fotos de este viaje dentro del crimen de pintar graffiti. Ah, pero estas fotos todavía algunos son publicados en revistas y periódicos, pero la mayor parte están inéditos y queremos, hablamos, Emmanuel y yo, por May, desde hace tiempo, de hacer ese libro. Y vamos poco a poco poniéndolo, ah, juntando las fotos y pensando en el texto y los textos. Y eso será mi próximo proyecto. Será ese librito que haremos. Muy bien, Henry. Pues bueno, estamos llegando al final de esta entrevista. Les agradecemos a todas y todos quienes hayan estado atentos. A nombre de Radio INA, les doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de Henry Chalfant, fotodocumentalista, y gracias también a nuestros escuchas por mantener atención a estos programas. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de radio.ina.gov.mx y en las distintas plataformas digitales en YouTube y en Spotify. Esta es una producción realizada por la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la subdirección de Radio INA con Gabriela Merentes. Realización y grabación de Evan Nivaldo Morales y la edición por Rubén Martínez con el apoyo de Marta Hernández, Paula Abedo y Jerónimo Cuevas. Nos despedimos, les agradecemos a ustedes por esta atención y esta invitación. A todos ustedes, muchas gracias y nos vemos a la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.